Mi nombre es Eduardo Manuel Vera Quintal, soy estudiante de la Universidad CNSI, cursando la materia de Filosofía Jurídica. Mi matrícula es CTM 062860. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? En esta declaración se tuvo el reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales, las cuales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables de igual medida a todas las personas y de todos y cada uno de nosotros que hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Podemos definir como una institución que crea mecanismos de efectividad y reparación en las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos medios no poseen una efectividad y una aceptación completa, ya que solo obligan a la persona que los firma a estar de acuerdo con dichos controles. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulados? Se encuentran regulados por el artículo 1 y 2 de la Constitución Política, y las minorías son grupos de personas que forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por ese motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Implica la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos en la Constitución. ¿Y qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? La naturaleza de los derechos humanos de la tercera generación son derechos de la colectividad, los cuales no deben confundirse con los derechos sociales, ya que los primeros trascienden al causar una afectación generalizada en la población y establece que su cumplimiento debe ser comunal. Ambas condiciones deben respetarse y nunca desvincularse. Por ello, no se trata de los derechos que solo tengan implicaciones individuales o particulares, sino que favorecen de manera global a un grupo determinado o indeterminado dependiendo del derecho que se quiera regular. Y esos fueron por generaciones. La primera generación se originó en el siglo XVIII como consecuencia de los movimientos armados que surgieron en Estados Unidos y Francia. La segunda generación aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la tercera generación aparece en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial e incluye los derechos relacionados con el medio ambiente, los consumidores y la solidaridad. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son procedentes para proteger tanto los derechos e intereses difusos como los colectivos, al igual que los individuales, de incidencia colectiva. Los primeros son los cuya titularidad converge a un grupo indeterminado o determinado de personas que se relacionan entre sí debido a circunstancias de hecho o de derecho. Es decir, en otras palabras, los derechos colectivos son bienes con los que todos pueden verse favorecidos. Y estos vienen estipulados en el sistema jurídico mexicano en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética la podemos definir como la afirmación de la conciencia individual, autónoma y auténtica, y la moral se refiere a las reglas impuestas por la sociedad acerca del comportamiento humano, como es el bien y el mal, y estas se vinculan con la forma en la que se comporta el ser humano, en la que establece que un individuo puede ser bueno o malo de acuerdo a sus impulsos y los actos que realiza de forma incierta. Todos estos se ven condicionados por las circunstancias a las que se enfrenta en un lugar o un momento preciso de su vida.